Ya, ¿listo, jóvenes? Entonces ya estamos todos reconectándonos. Vamos a proseguir. Ya, entonces nos habíamos quedado en los métodos. Estábamos analizando los métodos de los objetos, ¿verdad? Entonces los métodos de instancia, déjenme seguir ahí metiendo. Ya, los tipos de métodos tenemos los métodos de instancia y los métodos estáticos, ¿no? En los métodos de instancias que no son estáticos, dice que son más comunes que los métodos estáticos. Entonces, estos son los que, por lo menos hasta ahorita, hemos venido utilizando. Se llaman después de haber creado un objeto de instancia, ¿verdad? La sintaxis de invocación es la siguiente. Tenemos el nombre del objeto, tenemos el nombre del método y tenemos los parámetros, ¿no? Si ustedes se recuerdan, nosotros hemos utilizado el printf o el println, ¿verdad? Entonces, esos serían métodos, ¿sí? Que hemos utilizado. ¿Ya? Entonces, esta sería la sintaxis para esos métodos. Y los no tan comunes tenemos los métodos estáticos. Estos métodos estáticos se llaman sin instanciar una clase utilizando la palabra reservada, ¿no? Entonces, estos aquí son un poco especiales porque no utilizamos new para poder instanciarlos. Pertenecen a la clase y se distinguen por la palabra reservada static en su definición. Entonces, cuando nosotros veamos un método que tiene la palabra static, ¿verdad? Sabemos que es un método estático. Sintaxis para la invocación de este método, ¿verdad? Asimismo, ponemos el nombre de la clase, ponemos el nombre del método y ponemos los parámetros. La diferencia no está en la invocación del método, sino que la diferencia está en la en la, en la creación del objeto, cuando instanciamos el objeto. Entonces, cuando instanciamos el objeto, los métodos no estáticos utilizamos el new, ¿verdad? Y cuando instanciamos el objeto para los métodos estáticos, no utilizamos el new, ¿no? Pero en esa clase, el método tiene que estar con el identificador static. Bien, aquí tenemos métodos de instancias no estáticos. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto str1, que es de tipo string, ¿verdad? Y lo instanciamos con new, ¿verdad? ¿Por qué con new? Porque aquí estamos llamando al constructor. ¿Basado en qué clase? Basado en la clase string, donde, de paso, como parámetro le estamos dando el valor de un string para inicializarlo, ¿no? Entonces, aquí está la intención del objeto str1. Luego, decimos que una variable x de tipo char va a ser igual a str1, que es el objeto. Y este objeto str1 tiene un método que se llama charadd. El método charadd lo que hace es que recibe un argumento, o sea, un parámetro, y lo que hace es que va a retornar el carácter que se encuentra en esa posición en esta cadena, ¿no? En este caso debería retornar tal vez el carácter i. Recuerden ustedes que en la mayoría de arrays y listas el índice comienza con 0. Entonces, como este es el valor del índice, al decir 2, este vendría a ser el 0, este vendría a ser el 1 y este vendría a ser el 2. Luego, por acá tenemos asimismo str2, que es de tipo string, que es un nuevo objeto que se crea a partir de la clase string, donde recibe un argumento de una cadena de caracteres que dice soy una instancia string, ¿verdad? Esta vendría a ser un objeto número 2. Y tenemos por acá un tipo de dato boolean, ¿verdad? Que define una variable result de tipo boolean que va a ser igual a el método que se encuentra en el objeto str1, ¿verdad? Y ese método, ¿verdad? Para continuar el método ponemos un puntito, y ese método se va a llamar equal ignore case, ¿verdad? El método equal ignore case va a ser un método que va a comparar el contenido del objeto str1 con el contenido del objeto str2.
Pero este objeto en particular dice que va a ignorar las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Por lo tanto, la comparación de esto str1 con str2 debería de ser verdadera. Ahora tenemos ejemplos de los métodos estáticos. Los métodos estáticos tenemos como ejemplo, por ejemplo, de la clase system, ¿verdad? Tenemos el método O, ¿verdad? Aunque system me parece que es el paquete. Del método O tenemos la función println, ¿verdad? Entonces, println es el método, ¿verdad? Pero nosotros, para utilizar este método de la clase system, no lo hemos instanciado, ¿sí? Nosotros no instanciamos para utilizar el println de la clase de system, nosotros no lo hemos instanciado. Igual, invocamos a ese método, mandamos allí los argumentos, y entre los argumentos mandamos un literal, ¿verdad? Y un carácter de concatenación. Pero aquí estamos llamando a un método POW, ¿verdad? El método POW, o Power, si lo quieren traducir un poco al español, está en la clase Max, ¿verdad? O mejor dicho, está en la librería Max. Esta librería Max y este método de acá, nosotros no lo hemos instanciado. Y no lo hemos instanciado, pero sin embargo, podemos hacer uso, ¿verdad?, de esta librería y de este método con parámetros que va a calcular la potencia del número 10 elevado a la tercera potencia, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo dos métodos que no instanciamos para poder utilizarlo. Del lado de acá tenemos la definición de la variable i, que va a ser de tipo integer y que va a ser igual a la clase integer, ¿verdad? Va a ser igual a la clase integer que tampoco hemos instanciado. Y de la clase integer hay un método que se llama parseInt, ¿verdad? Que lo que hace es que convierte a entero. ¿Y qué va a convertir entero? ¿Verdad? Va a convertir este valor que es de tipo string, ¿no? Entonces este valor de tipo string, ¿verdad?, se va a convertir en entero a través de la clase integer, ¿verdad? Pero nosotros no la hemos inicializado, no hemos creado el objeto. Directamente utilizamos la clase integer. Por el lado de acá abajo tenemos una variable, ¿verdad?, que va a ser de tipo string y que va a ser igual a, nuevamente, la clase integer, pero en este caso vamos a llamar el método toXString. O sea, vamos a convertir esto de aquí, ese string lo vamos a convertir a un valor hexadecimal. Entonces, enviamos el valor directamente, ¿verdad? Que en este caso es 10, y vamos a convertir este valor, ¿verdad?, en hexadecimal, ¿verdad? En un string hexadecimal. ¿Cómo lo hacemos para hacer eso? Simplemente llamamos a la clase integer que no hemos instanciado y llamamos al método toXString para convertirlo directamente a su valor hexadecimal. Cuando instanciamos los objetos, nunca los hemos instanciado, sino que los utilizamos directamente porque son métodos estáticos, es decir, que no necesitan ser instanciados para ser utilizados. Paso de parámetros a métodos, ¿no? Algo de esto vimos ya anteriormente. Entonces, tenemos el paso por valor. El paso por valor, el método simplemente hace una copia de la variable o del literal que se pasa al método, por lo cual no se puede modificar el argumento original, ¿no? Entonces, cuando yo paso por valor, el valor original no se modifica a cada instante. Es como que se crea una copia en la memoria. Todos los tipos de datos primitivos se pasan por valor en los métodos, ¿no? Entonces, los tipos de datos primitivos se pasan directamente por valor. Aunque esto no pasa en todos los lenguajes de programación, solamente es una característica de Java. Ya, paso por referencia, dice, se pasa una referencia al objeto, al método invocado, por lo que el método puede modificar el objeto referenciado. Cuando nosotros pasamos por referencia, no pasamos el contenido, no se saca una copia, sino que pasamos la dirección. Al pasar la dirección de memoria, lo que sea que le haga el método
a los valores que le pasamos por referencia, lo van a cambiar. Y como están trabajando en la misma dirección de memoria, van a quedar modificados. Por ejemplo, los arrays, que son objetos, estos de aquí se pasan por referencia. Tipos de variables. Tenemos variables locales. Las variables locales las tenemos aquí como automáticas, ¿verdad? Estas están declaradas dentro del cuerpo de un método. Son visibles solamente dentro del cuerpo del método. Y mantienen, dice, una pila, ¿no? Entonces, estas son variables locales que son consideradas automáticas, son las que generalmente utilizamos. Tenemos variables de instancia. Estas están declaradas dentro de la clase, pero fuera de los métodos, ¿no? Se crean por cada objeto instanciado, ¿no? Entonces, las variables de instancias se van a crear por cada vez que instanciemos la clase. Vendrían a ser como unas variables públicas para la clase, ¿no? O su ámbito vendría a ser lo de la clase, ¿no? Esta variable es única para cada instancia de la clase. Y tenemos las variables de clase, o también denominadas estáticas. Estas se declaran dentro de la clase, pero fuera de los métodos, ¿no? Igual que la anterior, pero se utiliza el modificador static para indicar que es una variable estática. Estas variables estáticas están compartidas por todos los objetos instanciados, ¿no? Entonces, es decir que si yo instancio el objeto 1 y el objeto 2, van a utilizar el mismo espacio de memoria para las variables estáticas, ¿sí? Entonces lo pueden compartir. Esto podría ser utilizado para una comunicación entre objetos. Alcance de las variables. El alcance de las variables está, o la definición de eso allí es dónde existe la variable, ¿no? Entonces determina dónde una variable es accesible por un programa. También determina el tiempo de vida de la variable o cuánto tiempo existe una variable en la memoria, ¿no? Recuerden ustedes que una vez que ustedes desechan la clase, ¿verdad? O terminan el método, la variable que está relacionada con el método también se limpia la memoria, ¿sí? Por lo tanto, deja de existir. Está determinado por la ubicación de la declaración de la variable en el programa. Si ustedes lo ponen dentro del método, su ámbito es el método y una vez que el método termina, pues deja de existir. Si ustedes lo ponen dentro de la clase, pues una vez que la clase termina, deja de existir. Entonces, donde ustedes pongan la variable va a ser el ámbito de dicha variable. Una variable declarada dentro de un bucle tiene como alcance desde su declaración hasta el final del bloque. Solo se puede declarar una variable con un nombre dentro del mismo alcance. Es decir, en un mismo bloque yo no puedo utilizar el mismo nombre para otra variable. Pero se puede tener dos variables con el mismo nombre si no están declaradas en el mismo bloque. Eso creo que lo vimos anteriormente, que hablábamos de la reusabilidad de los nombres. Yo no se los recomiendo porque podrían confundirse, ¿sí? Así que no les recomiendo que utilicen el mismo bloque, aunque puede ser admitido. Variables locales automáticas. Son válidas desde la línea donde son declaradas hasta la llave de cierre del método o bloque de código dentro de la cual es declarada, ¿no? Entonces son variables locales al ámbito donde fue declarado, a la llave que abre y la llave que cierra. Variables de instancia. Son válidas dentro del objeto que está activo, ¿no? Esto es cuando están declaradas fuera de los métodos, pero dentro de la clase. Variables de clases estáticas. Están al alcance desde el punto que se carga la clase, ¿verdad? En el motor de Java, ¿verdad? El Java Virtual Machine, hasta que la clase es descargada, ¿no? Entonces, va a existir desde que se crea la clase hasta que la clase deja de existir. La clase se carga por primera vez en la máquina virtual que hace referencia a esa clase. Ya, entonces, la primera vez que se carga la clase, entonces ahí se crea la variable y esta está disponible para todas las clases hasta que todas las clases dejan de existir. Hablemos del casting de tipos, ¿no?
la asignación de un tipo de un objeto a otro objeto que es posible, ¿verdad? Tenemos el casting de los tipos primitivos. Dice, el casting de los tipos primitivos permite convertir los valores de un dato de un tipo a otro tipo primitivo. Entonces hay una conversión de un tipo a otro tipo primitivo. Ocurre comúnmente entre los tipos numéricos, ¿verdad? Al tipo de dato boolean no se le puede hacer casting, ¿sí? Los casting pueden ser implícitos cuando se asigna una variable de un tipo menor a otra de un orden mayor, ¿verdad? Por ejemplo, integer, ¿verdad? Es de un orden menor y doble es de un orden mayor, ¿no? Doble contiene a integer. Puede ser explícito cuando tiene la forma tipo valor. Entonces aquí hay un cast explícito. Casting de los objetos. Dice, las instancias de clases también se les pueden aplicar un cast con una restricción. Las clases de origen y destino deben estar relacionadas por herencia, ¿no? Las clases de origen y destino deben estar relacionadas por herencia. Una clase debe ser subclase de otra, ¿no? Entonces, cuando una clase es una subclase de otra y están relacionadas por la herencia, a ese se puede hacer el casting de objetos. El casting de objetos es análogo a convertir un valor primitivo a uno de tipo mayor. En algunos objetos no se necesita un cast explícito. Ya, entonces aquí tenemos la sintaxis, tenemos el nombre de la clase, ¿verdad? Y el objeto. El nombre de la clase va a ser el nombre de la clase destino, ¿verdad? Y el objeto es la referencia al objeto fuente. Vamos a ejemplos del casting de objetos. Entonces aquí dice que tenemos una clase empleado, obviamente es una superclase, ¿verdad? Y tenemos una subclase vicepresidente. Una subclase vicepresidente es una subclase que se desvía de la clase empleado, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Tenemos aquí ¿verdad? Que es del tipo empleado y que va a ser un nuevo objeto de la clase empleado, ¿no? Entonces ahí está creado. Luego tenemos big, que va a ser un objeto basado en la clase vicepresidente, y aquí tenemos que se crea un espacio en memoria, ¿verdad? Con la estructura de la clase vicepresidente. Entonces, tenemos en y big. Luego, si decimos que en es igual a big, dice que no requiere cast, ¿verdad? Para ser más general, ¿no? Recordemos que en era de tipo general, ¿verdad? Y big era de tipo, de tipo subclase. Entonces, como la clase general puede recibir a la subclase, no hay problema. Y si queremos hacer al revés, si queremos que big reciba a m, que es la clase general, entonces tenemos que hacer una conversión explícita, donde le decimos que big va a ser de tipo vicepresidente y vicepresidente tiene que ser una subclase de empleado, ¿no? Entonces, como este objeto es del tipo empleado y vicepresidente es la subclase, estamos haciendo una conversión explícita, ¿verdad? Para que lo que esté en empleado se convierta a vicepresidente, los métodos que son equivalentes. Eh, Conversión de tipos primitivos a objetos. Dice, algo que no se puede hacer es un cast de un objeto a un dato de tipo primitivo. O sea, no se puede ir del objeto al dato de tipo primitivo. Pero existe una alternativa que se encuentra en el paquete java.lang que incluye las clases que corresponden a cada tipo de dato primitivo. Estas clases se han denominado wrapper. Sí, no sé si lo pronuncio bien, pero así se denominan, wrapper. Dice, la mayoría de estas clases tienen los mismos nombres que los tipos de datos primitivos, excepto que los nombres de las clases empiezan con la letra mayúscula, ¿no? Entonces ya vimos nosotros que cuando nosotros escribamos con mayúscula, generalmente estábamos refiriéndonos a una clase. Las clases wrapper son las siguientes, ¿no? Tenemos integer, que empieza con mayúscula, que es una clase wrapper del tipo de primitivo int. Tenemos doble, que es una clase wrapper del tipo de primitivo doble. Y tenemos long, que es una clase wrapper del tipo primitivo long, ¿no? Entonces, se escriben igual, solamente que son en mayúsculas. Minúsculas son primitivos, mayúsculas ya son clases. Ejemplos, dice, crea la instancia de una clase integer con valor de 7801. Entonces aquí está
el tipo de dato que es integer. En este caso se trata de una clase, ¿verdad? Entonces, data_con va a ser un objeto de tipo integer, ¿no? Y como esta es una clase, no tengo que crearlo como las clases, es decir, tengo que instanciarla. Entonces, data_con va a ser igual a un nuevo objeto creado a partir de la clase integer, cuyo valor va a ser 7801, que lo está recibiendo como argumento. Bien, por acá tenemos que convertir un objeto integer al tipo int, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos newCon, que va a ser de tipo int, este va a ser el dato primitivo, y que va a ser igual a data_con, que era el objeto anterior, pero que era una clase. Como es una clase, yo puedo llamar un método de esa clase. El método que llamo es a invalue, es decir, que va a retornar el valor entero de la clase, y como esto va a ser un valor entero, entonces eso lo voy a poder guardar, ¿verdad?, en la variable newCon. Bien, tercer ejemplo, dice, convierte un string a un tipo int, ¿no? Para esto de aquí, tengo cans, que va a ser de tipo string es una clase, y que va a ser igual a 65.000, pero en cadena de caracteres, ¿no? Entonces, string, aunque string es una clase, me parece que es una clase, me parece que vemos que era una clase estática, ¿no? Es decir, que no necesita instanciamiento. Ya, después tenemos Canti, ¿verdad? Canti va a ser de tipo entero, que es un tipo de dato primitivo, y para que Canti almacene el valor de cans, que es de tipo string, podemos hacer uso de la clase integer y del método parseInt, o sea, que convierte a entero. ¿Y qué es lo que va a convertir en entero? Se lo enviamos como argumento, que es cans, que es la cantidad en string. Entonces, aquí hemos hecho uso, ¿verdad?, de la clase integer, del método de la clase integer, ¿verdad?, para hacer conversiones, ¿no? Conversiones explícitas, en este caso. Ya, comparación, dice, de objetos. Dice, los operadores relacionales igual y admiración igual, que significan igual y diferente respectivamente, se aplican a los objetos y determinan si ambos lados del operador se refieren al mismo objeto y no al valor de los mismos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy comparando entre objetos, lo que comparo es que si se trata del mismo objeto, o sea, de su misma definición de clase y no a los valores de los objetos. Recordemos que una clase tiene bastantes propiedades y bastantes valores, entonces no sabría cuál comparar con cuál. Bien, tenemos aquí string, str1 y str2, que son del tipo de dato string, ¿no? De la clase string. Luego decimos que str1 va a ser igual a Universidad de Cantabria y str2 va a ser igual a str1, es decir, que tienen el mismo contenido, ¿verdad? Luego hacemos un print, ¿verdad? Un print ln, ¿verdad? Para preguntar si se trata del mismo objeto. Y lo que hacemos es que preguntamos si str1 es igual a str2, ¿no? Entonces, str1 es de tipo string y str2 es de tipo string. Por lo tanto, esta comparación va a ser verdadera, ¿sí? Porque sí son de tipo string. Y miren ustedes que el valor de, bueno, los valores también son iguales, ¿no? Ahí sí no tengo objeción. Luego dice que str2 va a ser igual a un nuevo string de str1, ¿sí? Entonces, aquí str2 es igual a str1, es decir, que están apuntando a la misma dirección de memoria y por lo tanto se trata del mismo objeto, ¿sí? Y por eso dio verdadero. Pero acá, str2 va a ser un nuevo objeto, es decir, un nuevo espacio de memoria, que va a tener el mismo valor que str1, ¿no? Porque va a ser de tipo string, pero se va a crear con lo que contenga str1. Pero es un nuevo objeto. ¿Cómo es un nuevo objeto? Cuando yo compare y pregunte si es el mismo objeto y compare str1 contra str2, como son diferentes objetos, o sea, no es el mismo objeto, el resultado va a ser falso, ¿no?
Aunque el contenido es el mismo, pero como no se trata del mismo objeto, el contenido, el resultado de esta comparación va a ser falso. Luego, para poder calcular el valor y ver si los valores son iguales, lo que tengo que hacer es que a mi objeto str1 llamo al método igual que me permite comparar, dos strings, ¿verdad? Y pongo el otro string con el cual quiero comparar, que es str2. Y esto de aquí me va a dar como resultado verdadero, porque los contenidos son iguales, ¿no? Entonces, el igual igual me sirve para comparar si se trata del mismo objeto, ¿verdad? Si son el mismo, es verdadero. Si no son el mismo objeto, va a dar falso. Y si quiero comparar los valores, entonces tengo que utilizar el método igual. De lo contrario, pues no es lo mismo. Determinación de la clase de un objeto. Dice, para conocer la clase de un objeto creado, podemos utilizar el nombre de la... vamos a utilizar un método, ¿no? Entonces, aquí tenemos key, que es un objeto que es el objeto de tipo nombre de clase, y vamos a crear, ¿verdad? El espacio de memoria instanciando el nombre de la clase, ¿no? Entonces, esto ya hemos visto cómo creamos objetos. Entonces, hay dos métodos. Dice, el uso del método getClass, el método getClass va a retornar la clase de un objeto. De esta manera podemos saber cuál es su clase. Y para tener el nombre de dicho objeto, podemos utilizar el método getName. El método getName va a devolver la cadena de caracteres que va a representar el nombre de la clase, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, name, que va a ser de tipo string, ¿verdad? Y name va a ser igual a el objeto key, ¿verdad? Pero el objeto key va a obtener su clase. Entonces va a tener del tipo, va a utilizar el método getClass para obtener su clase. Pero de su clase va a obtener también el nombre, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es una concatenación de métodos, ¿verdad? Para obtener el nombre de la clase, ¿verdad? Del objeto key, ¿no? Dice, determinación de la clase de un objeto. Dice, el uso del operador instance_os, ¿verdad? Cuyo operando izquierdo va a ser el objeto y el operando derecho va a ser el nombre de una clase, ¿verdad? Dice, esta expresión va a devolver verdadero o falso si el objeto es una instancia de la clase nombrada o cualquiera de las subclases, ¿no? Entonces, si es una instancia de la clase o de una subclase, va a devolver verdadero. Ejemplo dice, aquí tenemos x1, que es de tipo boolean, y que va a ser igual a somos, ¿verdad? Y dice que es una instancia de, de string, ¿sí? Entonces, esto va a dar thread, ¿verdad? Porque, o no, claro, esto va a dar thread porque somos, que es un string, ¿verdad? Es un literal de tipo string, es una instancia de la clase string. Entonces, estoy comparando si este es una instancia de este de aquí, y eso es verdadero. Por lo tanto, el valor de x1 va a ser verdadero. Luego tenemos este pt, que va a ser de tipo objeto, que va a ser igual, ¿verdad? A un nuevo objeto, que en este caso se llama punto, ¿verdad? Luego tenemos que x2, que va a ser de tipo booleano, va a comparar si pt es una instancia de string. ¿Sí? Como pt pertenece a un objeto que no es string, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser falso. Es decir que de esta manera con instance_os podemos saber si un objeto es una instancia de algún tipo de clase, ¿no? Bien, hablemos ahora de las clases en Java. Ahí ya me salió el mensajito que nos queda 10 minutos. Entonces, después de los 10 minutos, pues ya ahí sí ya no tenemos clase y ahí ya nos vamos a dormir. Ya, entonces tenemos las clases Java Lang y Java Útil, ¿verdad?
Dice, algunas de las clases más usadas son JavaLang, que se importa automáticamente, ¿verdad? Y que nos permite tener acceso a las clases Mac, a la clase String, a la clase String Buffer, a la clase Process, a la clase Runtime, a la clase System, a la clase Wrapper, ¿no? Entonces, JavaLang ya está importada directamente, por lo tanto, no es necesario incluirla. Y también tenemos la clase Java Util, donde tenemos la clase Properties y la clase Date, que pueden ser necesarias más adelante. Hablemos ahora de la clase Mac. La clase Mac es una clase para las funciones matemáticas. Entonces dice que ofrece constantes predefinidas y métodos para la realización de operaciones matemáticas. Ya, ejemplos. Ejemplos. Y déjenme ver si... yo creo que no lo vamos a ver ahorita, tal vez lo vamos a ver mañana. Los diferentes programas que podemos ver de ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos un programa cuya salida hace llamados, ¿verdad? A la clase Mac y a sus diferentes métodos. Aquí tenemos valor absoluto, números randómicos, el máximo número de una lista, el mínimo número de una lista, el, 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 no sé si la traducción es tumbado, el cielo, ¿verdad? De un número y el piso de un número, ¿verdad? Esto para efectos de redondeo. X me imagino que es la exponenciación, tenemos el logaritmo, tenemos la potencia, tenemos el valor de pi, tenemos la raíz cuadrada, tenemos una función que nos permite convertir a grados, tenemos otra función que nos permite convertir a radianes. Ya, entonces, mañana vamos a ver este ejemplo de aquí, pero tenemos todas esas funciones que en algún momento nos pueden ser de utilidad. Tenemos la clase string va a representar una combinación de caracteres. Dice que ya la cadena de caracteres se pueden representar utilizando un array de caracteres y con la clase string, ¿no? Un objeto string es diferente de un array de caracteres, ¿no? Entonces, vale la acotación. Dispone de varios tipos de constructores. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, aquí tenemos que S1 es un new string. Entonces, aquí hemos construido a S1 un objeto string basado en la clase string. Por acá tenemos un arreglo de caracteres, ¿verdad? Que está inicializado con una lista de caracteres. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un arreglo de caracteres. Por acá tenemos S2, que va a ser un nuevo string basado en el objeto char, que era una cadena de caracteres. Entonces S2 va a valer hello. ¿Sí? Tenemos por acá bytes, que va a ser una cadena de caracteres. Y en este caso, esta cadena de bytes va a ser basado en estas palabras de aquí que dice, en esta lista que dice words. ¿Verdad? Tenemos ese 3 que va a ser un nuevo string que va a estar basado en el objeto bytes, ¿verdad? Entonces ese 3 va a valer words. Tenemos ese 4 que está basado en un string que va a estar basado en chars, que es una cadena de caracteres, donde también tiene un parámetro de 1 a 3. Si no me equivoco, lo que va a hacer es que va a coger los caracteres de la posición 1 hacia la posición 3 o 3 caracteres. Tenemos ese 5 que es un nuevo objeto que está basado en string y que va a estar basado en S2. Y S2 estaba basado en la cadena de caracteres, aunque también era un string. Tenemos S6 que va a ser igual a la dirección de memoria de S2. Y luego se imprimen todos los resultados y eso ya lo observaremos el día de mañana. Sí, mañana vamos a hacer esos ejercicios. Seguimos con ejemplo de las clases string, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un nombre que es de tipo string, que está inicializado con la cadena de caracteres Juan. Aquí se imprime, ¿verdad? Y aquí me imagino que saldría Juan. Luego tenemos otra impresión del nombre Juan, donde llamamos al método char_add, ¿no? Entonces el método char_add lo que hace es que el objeto name, ¿verdad? Que tiene como valor el nombre Juan, va a extraer la posición número 2, que para mí corresponde a la letra A.
¿no? Entonces solamente va a mostrar el carácter A, ¿no? Eh, Tenemos aquí que va a imprimir el del nombre, ¿verdad? Del objeto name, va a compararlo con el literal Sara, ¿no? Va a comparar para ver si eso es si son iguales, ¿sí? Entonces lo va a comparar con Sara. Luego, acá abajo, va a comparar, el literal Sara lo va a comparar con Juan, a ver si son iguales. Entonces mañana tendremos que ver la comparación. Recordemos nosotros que cuando se utiliza el método compara, hace una comparación de diccionario, es decir, mira que el valor de código es mayor o menor que el otro, ¿no? Si se tratase del mismo nombre, pues la comparación sería igual, pero aquí hace una comparación tipo mayor que o menor que. Aquí name se está comparando con el literal Juan. En este caso, el original de name está en mayúscula y acá está en minúscula. Por lo tanto, en la comparación, el literal Juan sería mayor, ya que las minúsculas tienen código de caracteres superior a las mayúsculas. Por acá tenemos el método compare to ignore case, es decir, que hay una comparación, pero se va a ignorar si están en mayúsculas o minúsculas. Entonces, en este caso deberían ser iguales. Por acá tenemos el método equals. El método equal sirve ya para comparar, ya no como diccionario, sino como contenido, si los contenidos son iguales o no, ¿no? Entonces, en este caso debería ser verdadero. Por acá hay una comparación, ¿verdad? Con la minúscula de Juan, entonces en este caso debería ser falso. Por acá hay equal ignore case, ¿verdad? Entonces miren que acá arriba era compare to ignore case, acá abajo era equal ignore case, entonces aquí deberían de ser iguales porque se va a ignorar las mayúsculas o las minúsculas. Por acá tenemos un arreglo de caracteres, ¿verdad? Y que va a ser igual al literal high, bueno, al contenido de este literal, que se va a convertir con el método toCharArray, entonces se va a convertir a una cadena de caracteres y entonces eso se va a guardar en el arreglo de caracteres char_array, ¿verdad? Luego de esto, aquí al literal Juan se va a obtener los caracteres. En este caso, no estoy muy seguro aquí cómo funciona el getChar, pero imagino que esta es la posición inicial, esta es la cantidad, ¿verdad? Y esto es donde se va a guardar, ¿sí? Y tal vez esta sea la posición desde donde va a empezar a guardarse. Habrá que ver cómo lo pintas, ¿verdad? Ya, seguimos como los ejemplos. Y aquí hacemos el print de lo que hicimos acá, ¿verdad? Del getChars para ver cómo sale. Por aquí tenemos el método len que me devuelve la longitud, ¿verdad? El número de caracteres que tiene en este caso el objeto name. Por aquí tenemos el método replace. El método replace lo que va a hacer es que va a buscar, en este caso, un carácter y lo va a reemplazar por otro carácter. Por acá tenemos el método substring, ¿verdad? El método substring del objeto name lo que va a hacer es que va a traer una subcadena de caracteres. En este caso esta sería la posición inicial. Esta sería la cantidad de caracteres a traer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, aquí tenemos un literal de caracteres, ¿verdad? Esta es una cadena de caracteres y esta cadena de caracteres llama a la función trim. La función trim sirve para quitar espacios en blanco generalmente al inicio y al final. Entonces esto debería quedar sin caracteres en blanco al inicio y al final.